Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho, un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido por el Liceo Cervantes El Retiro. Querida familia cervantina, bienvenidos a La Voz de Sancho, nuestro podcast institucional. Hoy, con mucho agrado, recibimos a uno de los frailes de nuestra comunidad, Fray Sebastián Bernal. Bienvenido a nuestro podcast. Profe, es un gusto estar aquí acompañándoles en este podcast donde podemos también adentrarnos realmente en lo que es el sentido agustino cervantino. Exacto, porque cada vez que tenemos aquí sentado a un fray siempre nos gusta como escudriñar un poquito en esto de la vida pues, eclesiástica y pues también de la filosofía de San Agustín, que es la que proclamamos aquí en nuestro liceo. Entonces pues fray, bienvenido. Pues ahorita detrás de cámaras y de micrófonos estábamos hablando de que pues hace parte de una familia que le ha contribuido mucho a nuestro liceo. Hemos venido con varios de los frailes que han sido del apellido Bernal. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Por qué los tres hermanos decidieron pues seguir el camino religioso? Bueno, es una pregunta que realmente quizá nosotros no tenemos la respuesta total, ¿no? Sino ha sido un camino realmente de la mano de Dios en el cual se ha manifestado en medio de nuestra familia, porque de una u otra manera mis padres, yo siempre digo esto, porque todos piensan que ya mis papás son los más devotos y los más entregados, y realmente no. Nosotros venimos de una familia católica pero muy poco practicante. Okay. ¿Sí? Y en medio de eso, pues los tres, desde Javier, que es el mayor, Cristian, y yo en tercer lugar, hemos encontrado ese camino que nos ha llevado precisamente a tomar esas decisiones de la vida, y obviamente Dios también ha hecho su obra en medio de ese camino. Entonces creo que es de parte y parte. La respuesta personal, obviamente de cada uno, pero también la llamada de Dios que se manifiesta también en medio de cada uno. Qué interesante. ¿Y cómo es la respuesta de la familia al ver que tiene como tres sacerdotes ahí? Bueno, ellos también han ido, digamos, cultivando un camino en el cual se han acercado un poco más a la fe, ¿sí? Y es importante tenerlo presente porque de una u otra manera ellos han visto en nosotros el crecimiento espiritual y el camino que hemos emprendido, no cohibiéndonos de nada, sino que simplemente nos han dicho. Recuerdo esa frase célebre de mis papás, sobre todo, que cuando les manifestábamos ingresar a la orden de San Agustín, nos decían, pues si eso es lo que les va a hacer felices, pues adelante, ¿sí? Nunca hubo resistencia, nunca nos cohibieron de tomar el camino, sino que por el contrario, yo diría que con un corazón generoso estuvieron dispuestos a entregar a sus hijos. Entonces también a ellos se les ha visto ese crecimiento en la fe, ¿no? Porque un religioso no es nada sin esa oración también de familia. Claro, y teniendo pues la tríada ahí, me imagino que se ejerce mucho más, sí, mucho claro más sí. el valor de la devoción. Bueno, ¿y por qué inicié yo por este lado? Y es que, bueno, ya finalizando el año, viene la época, diría yo, que como la más bonita, la que la gente más tiene en su memoria, porque pues vienen recuerdos de infancia, se van creando nuevos recuerdos a medida que uno va creciendo, pero se mantiene la tradición y es la de celebrar la Navidad, ¿sí? Nosotros como cristianos, como católicos, celebramos la Navidad, pero ¿qué se celebra en sí? Porque mucha gente, bueno, en medio de todas las celebraciones, y bueno, en Colombia, que son muchas más celebraciones que inician el 7 de diciembre, terminan 6 de enero del otro año, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué nos reunimos en familia y entre amigos a celebrar diciembre? Bueno, para hablar de la Navidad hay que remitirnos mucho antes, en la antigüedad, porque realmente son muchas cosas, ¿sí? A nivel eclesial, nosotros iniciamos un tiempo, este año, si no estoy mal, cae el 30 de noviembre, un tiempo de preparación para esa Navidad, llamado Adviento,
¿sí? En este tiempo de Adviento nos adentramos a meditar y a preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Y se podría decir que en estas 4 semanas de Adviento tenemos la capacidad y también la oportunidad de meditar las profecías, ¿sí?, que desde el Antiguo Testamento se decían de aquel niño que iba a nacer de una virgen, ¿sí? Entonces está Isaías en su capítulo 7 y demás. Y siento que es un tiempo de preparación en el cual es importante tener presente que aquellas figuras que van surgiendo en medio de ese camino de Adviento nos van ayudando a nosotros también a poder meditar lo que vamos a celebrar, ¿sí? Aparece Juan Bautista, aparece Isaías, ¿sí? Son personajes que de una u otra manera con su vida y con su llamado reflejan realmente que Dios se va a encarnar, ¿sí? Si hablamos ya un poco más de la Navidad, pues se adentra precisamente, o si lo vemos así etimológicamente hablando, la Navidad viene de la palabra nativitas, ¿sí?, que significa nacimiento. Entonces, en sí, el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Cristo, que obviamente nuestro Señor se hace Dios con nosotros, ¿sí? Como lo diría la profecía de Isaías, el Emanuel, el Dios con nosotros, el que se hace cercano a nosotros, el que ha tomado nuestra condición humana. Pues ahí hay muchas palabras que uno siempre va escuchando, ¿no? Y que pues no sabe el significado, simplemente como que la va asociando a medida que pues uno va compartiendo la fe. Por ejemplo, lo de natividad, nativitas, pues lo asocio con natividad. Yo pensé que era una cosa totalmente diferente, ahora Emanuel. Bueno, son cositas muy curiosas. Y es curioso que, bueno, en diciembre, que es el último mes del año, nosotros celebramos y conmemoramos y como que nos reunimos a pensar en el nacimiento de Jesús, que todo lo que precede a él y todo lo que va después de él, pues es como muy bonito, como que es como si estuviéramos contando un cuento que va por partes, ¿no? Y llegamos a abril o marzo del siguiente año, dependiendo, y ya lo que conmemoramos es la pasión de Cristo y todo este sufrimiento. Es curioso, ¿no? Cómo se da ese recorrido. Tenía yo una pregunta, y es que, bueno, se dice mucho y cuando uno estudia historia, como que se desdibuja un poquito esa magia de la Navidad y le dicen a uno, bueno, es que fue una fecha impuesta, ¿sí? ¿Se sabe a ciencia cierta de pronto cuál fue la fecha de nacimiento de Jesús? Sí, claramente nosotros los cristianos nos basamos desde la tradición, no simplemente aquella tradición que se manifiesta en medio de esa institución, digámoslo así, religiosa, que en un determinado momento se dio, si hablamos claramente en el Imperio Romano, sino desde antes, ¿sí? Como los apóstoles, especialmente con sus relatos, vemos especialmente en el Evangelio de San Lucas, aquel relato de la Virgen, ¿sí? La anunciación de María Santísima, del arcángel San Gabriel, ¿sí? Que le anuncia, y después vemos cómo también se manifiesta en este sentido esa parte del nacimiento del Señor en Belén. Son cosas que obviamente se sostuvieron, ¿sí? Desde la tradición apostólica. Es verdad que en el siglo III, cuando la religión católica digamos que se impuso en el imperio, estas tradiciones que venían desde antes fueron, digamos, adecuadas en la medida en que pudiéramos o pudieran en ese entonces también celebrar de una u otra manera aquellas festividades paganas, ¿sí? Romanas que se celebraban, tomando un sentido un poco más cristiano. Por eso se va a hablar del sol invicto, ¿sí? Del sol invictus o del solsticio, que era una festividad pagana. Se celebraba alrededor de estos días de diciembre, y obviamente para los cristianos el sol que nace de lo alto, diría un cántico evangélico que es el Benedictus,
el sol que nace de lo alto simboliza a Cristo, que nace, ¿sí? ¿Para qué? Para otorgarnos la vida eterna. Entonces, claramente sí, yo diría que no particularmente una imposición, sino más bien desde la tradición hay un recorrido, digamos, pedagógico en la manera de celebrar realmente la Navidad. O sea, como que se compartió lo que ya estaba con lo Exacto, tal cual. Perfecto. Uh-huh. Bien, hablemos de una tradición que a los colombianos, todos los colombianos, agradecemos a la Iglesia Católica de que esté. Sí, o sea, como que cada país tiene lo suyo, ¿no? Y cada pueblo pues va arraigando sus costumbres y sus tradiciones. En México pues está el Día de los Muertos, en Estados Unidos tenemos la Acción de Gracias, en Colombia tenemos el Día de las Velitas, ¿sí? Que es la que marca pues como el inicio de las festividades navideñas, pero tiene un símbolo, o sea, tiene una simbología, tiene como un detrás que a veces ignoramos, que nosotros simplemente como, bueno, llegó el día de las velitas, encendamos velitas, pidamos deseos, pero hay algo detrás, hay algo espiritual detrás de eso. ¿De dónde viene el día de las velitas y cómo lo fue desarrollándose? Bueno, también es una historia larga, pero para resumirles, este 7 de velitas, 7, 8, mejor dicho, se celebra la festividad el 8, pero como toda fiesta cristiana católica, se celebran las vísperas de la solemnidad, en este caso, o de la fiesta. Y por eso conmemoramos ese 7 de velitas, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Ella es, en nuestra fe, en nuestro dogma, es concebida sin mancha ni pecado, ¿sí? Y en medio de esa comprensión podemos decir que como cristianos estamos llamados a encender una velita precisamente en honor a ella, ¿sí? Porque realmente ella refleja esa luz que está en el mundo, ¿sí? Entonces por eso digamos que este día, a pesar de que claramente se puede decir comienza la Navidad allí o uno comienza a sentir ese aroma de la Navidad, digamos que en este sentido podríamos decir que es en honor a la Virgen, ¿sí? A esa Inmaculada Concepción que obviamente como cristianos estamos llamados pues a creer. Ok, y hablando de vísperas, porque siempre, bueno, víspera significa antes de, o sea, uno va como preparándose para una festividad. Nosotros nos preparamos para el 25 de diciembre, que es cuando pues recibimos a Dios que ha nacido en el pesebre y todo, pues ya no sabemos todos la historia. Pero viene otra celebración también muy colombiana, bueno, no sé si solo colombiana, pero sí sé que es muy, muy de acá también, y es la de las novenas. ¿Qué pasa con las novenas? ¿Qué hay en las novenas? ¿Sabemos su origen? Sí, realmente investigando, yo tampoco lo sabía, la verdad, pero me di cuenta que las novenas vienen de aquí, es propia de Colombia. Nacen con un fraile franciscano de Ecuador, su nombre era Leonardo de Jesús. Y este fraile, a petición de María de Jesús Caicedo, una señora devota, hace la novena precisamente para que los niños pudieran experimentar y prepararse, quizá para resaltar ese sentido del nacimiento del Señor, ¿sí? Entonces él hace un prototipo de 9 días de antelación para que cada día pueda meditarse, ¿sí? Este sentido cristiano, ¿sí? Lo utiliza precisamente como una preparación para ese significado tan grande que es el nacimiento. Entonces realmente es curioso, ya en el siglo XX digamos que se renueva un poco el sentido de las novenas, ya aparecen más gozos, aparecen los villancicos, se torna un poco más como lo conocemos nosotros, pero obviamente es cierto, ¿no? La novena en este sentido cobra vida, en el sentido de que podamos experimentarla y celebrarla en familia, ¿sí? Pero también bajo esa dinámica de comprender
la importancia del nacimiento del Señor el 25 de diciembre. Claro que sí. Además que, bueno, tiene sentido de que haya sido dirigida a niños principalmente, ¿no? Porque pues si uno la lee y la lee bien, con las pausas que son, Sí. pues es un poema, ¿no? Es muy Exacto. poético. Todo está hecho como que todos los sucesos, todo lo que giró en torno al nacimiento de Jesús está hecho para que sea un poema y es muy bonito. Siempre hay el debate cuando uno se reúne a rezar la novena, es el orden, ¿no? Entonces, no, primero va Sí. la oración a la Virgen, no, Tal primero cual. la de San José, no, que ese gozo todavía no, que el villancico después. O sea, ¿hay o no hay un orden específico? O es más como ya es una tradición tan antigua, pues se ha ido como difuminando un poco. Como tal, yo siempre he pensado que la piedad popular, ¿sí?, que ya es algo más devocional, si se quiere en un sentido personal, pero también comunitario. Yo siempre he pensado que allí todo se vale, ¿sí? Desde que no se salga de los parámetros, todo se vale. Entonces, claramente sí hay un orden, porque pues obviamente están allí, ¿no? La oración inicial, la consideración del día, después los gozos, los villancicos pues en algún momento. Pero yo pensaría que no hay, o sea, aunque hay un orden claro, creo que todo se vale en ese sentido, ¿sí? Eso sí, los buñuelos y la natilla sí al final, ¿no? Infaltable. Infaltable, y si no es buñuelo, empanadita, bueno, Exacto, sí, sí, cualquier cosa, arroz de leche, lo que sea. es lo que me gusta de vivir diciembre en Colombia. Bueno, y hablemos de un par, no son un par, un trío más bien de personajes que a veces son como un poquito relegados. En España cobran una importancia enorme y de hecho ellos son los que traen los regalos. Aquí en Colombia es el niño Jesús el que trae el regalo. Sí. Estamos hablando de los Reyes Magos, ¿sí? ¿Qué significan los Reyes Magos? ¿Fueron reyes, fueron magos? Bueno, ese también es un debate realmente que desde la tradición se ha ido constituyendo, ¿sí?, con sus debates y sus cosas. Para nosotros, digamos que en el sentido de celebrar los Reyes Magos está la festividad del 6 de enero, ¿no? Sí. En donde precisamente se conmemora esa llegada de los 3 Reyes Magos allí ante el Señor, ¿sí?, que traen incienso, mirra y oro. Esta tradición, digamos que se refiere un poco más a este sentido de la universalidad que puede encontrarse con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien, y si lo entendemos de pronto de esta manera más bíblica, Dios elige un pueblo, ¿sí? Y en medio de ese pueblo realiza sus acciones, sus cosas, infidelidad del pueblo, fidelidad de Dios siempre, pero Él le da a ese pueblo su Hijo, ¿sí?, Cristo. Y en medio de esto aparecen estas 3 figuras que no son de ese pueblo, ¿sí?, de ese pueblo judío, sino que vienen de Oriente y de otras, digámoslo así, de otros países, ¿sí? Entonces, si lo vemos de una manera más espiritual, son personas que obviamente, digamos que la tradición los ha puesto como astrólogos, como científicos, porque leían las estrellas, porque sabían de signos particulares. Son aquellos que, sin conocer a Dios, saben que algo va a suceder y que algo grande va a suceder y que van a ser un rey, ¿sí? Entonces, bajo esa dinámica de magos, de reyes, a ciencia cierta, pues digamos que en nuestra tradición quedan como los Reyes Magos, ¿sí? Se adentra en este sentido a contemplar más un poco esa venida de aquellos personajes que se acercan a Dios, es decir, tomamos ese simbolismo y esa particularidad de pensar que la salvación está para todos, ¿sí? Y que somos garantes de conocer realmente la salvación, Okay. en cierto sentido. Qué bien. Y bueno, y tiene mucho sentido. Digamos que si quieren ir un poquito más profundo a eso, los Reyes Magos, bueno, es una traducción que se hace, son 3 gobernantes sabios, ¿no? Lo de magos es como Exacto. sabios y bueno. Podemos quedarnos aquí hablando mucho Sí. de Navidad, de tradiciones, porque es un tema que nos gusta, ¿sí?
seamos creyentes o no, diciembre y enero son meses en los que todos nos reunimos, familias y amigos, y celebramos esto, la Navidad, que es pues como diría yo de las fechas favoritas de la gente. Fray, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos desde la fe, desde la religión, todo lo que se hace alrededor de la Navidad. Y pues nada, aquí estaremos siempre y sería chévere volverlo a ver en esta silla. Claro que sí. Es un gusto realmente para mí estar en este podcast, precisamente por eso, porque podemos dialogar un poco más sobre aquellos aspectos que muchas veces por nuestra fe los entendemos, pero también es importante, como lo diría San Agustín, la razón que complementa, ¿no? La fe y la razón, que son las dos alas, diría él, para volar. Entonces, les agradezco también y bueno, les envío también un saludo anticipándome a la Navidad, que sea el Señor el que nazca en cada uno de nuestros corazones y que durante estos tiempos de festividad podamos también celebrar con este sentido de renacer de nuevo y de saber que Dios es el que nos acompaña. Claro que sí, y a todos ustedes de parte del equipo de comunicaciones, de parte de todo el Liceo de Cervantes El Retiro, les agradecemos por su sintonía, por haber estado allí. Todo este año pues estuvimos hablando de temas de interés, estuvimos con exalumnos, con los frailes, con estudiantes que están todavía acá y bueno, invitados muy especiales que hicieron que este podcast pues se nutriera mucho más. Entonces los esperamos con esa misma sintonía y con la misma alegría el próximo año, pues Dios mediante, los mismos. Y pues nada, gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Dios. Somos el Liceo Cervantes El Retiro.